Armenia, un país con 3 millones de habitantes. La Iglesia Apostólica Armenia, nacida aquí hace casi 2000 años, tiene 3 veces más fieles en todo el mundo. La Iglesia Apostólica Armenia afirma tener 2 milenios de historia y rituales. La Catedral de Etchmiadzin, considerada una de las más antiguas del mundo, tiene más de 1700 años. Su congregación, profundamente devota, observa tradiciones aún más antiguas. Hoy, los fieles se congregan en la catedral para la bendición de las uvas, un antiguo ritual para dar gracias a Dios por los primeros frutos de la cosecha. Se bendicen uvas sin semillas, símbolo del nacimiento de la Virgen y de Cristo, fruto del vientre de María. La Iglesia armenia se considera uno de los primeros frutos del ministerio de Jesús. Defiende haber nacido hace 2000 años y proceder en línea directa de los apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesús. Pero ¿cómo pudo arraigar el cristianismo en una tierra tan lejana? Según la Iglesia Apostólica Armenia, 2 de los apóstoles de Jesús lo trajeron aquí personalmente. Es una historia que no se encuentra en la Biblia. Se trata de una mezcla de relatos apócrifos, leyendas locales y folclore. La historia de cómo los cristianos armenios creen que llegó la fe al norte comienza antes de la crucifixión de Jesús en Edesa, un pequeño reino situado en la antigua Armenia, actualmente en Turquía. Según un historiador romano del siglo IV, Eusebio, el rey de Edesa, Abgar, padece una enfermedad incurable. Ha oído hablar de un sanador radical que hay en Jerusalén y que algunos llaman Dios. Estaba muy enfermo y nadie sabía cómo curarlo. Había consultado a todo tipo de doctores. Abgar tiene lepra y pide a Cristo que vaya a verle porque ha oído hablar de los milagros que realiza. El rey envía un mensajero a Jerusalén. Ha oído que la vida de Jesús corre peligro y le ofrece refugio en su país si accede a ir a verlo y sanarlo. El rey de Edesa ha oído hablar de Jesús y de hecho le envía una carta diciéndole: he oído hablar de ti, he oído hablar de tu mensaje y me parece que no estás a salvo. Puedes venir aquí y quedarte conmigo, y yo te protegeré de la persecución de los judíos. Según la historia, Jesús le contesta que en ese momento no puede emprender un viaje. Entonces Jesús le responde con otra carta diciéndole: yo te bendigo porque has oído hablar de mí, pero no voy a ir, voy a quedarme donde estoy. Pero la fe del rey ha conmovido a Jesús. Y de acuerdo con la leyenda, le hace un regalo especial. Jesús tomó un paño, o mantili, como se sigue llamando en griego moderno a un pañuelo. Se seca la cara con un pañuelo que se va a convertir en un icono muy famoso. Jesús simplemente coge un paño, se seca con él la cara y cuando se lo quita, su rostro ha quedado impreso en la tela. Y dijo: vamos a enviarle esto al rey Abgar.
Entonces envía ese paño a Edesa junto con una promesa. Por supuesto, Cristo no salió nunca de Tierra Santa, pero le promete que después de su muerte le enviará mensajeros. Jesús le da su palabra. Enviará a uno de sus discípulos al norte para sanar al rey. Pero no se llevará a cabo ningún viaje al norte hasta que se produce un momento definitorio para la fe cristiana. Jerusalén, año 33 después de Cristo. Con los romanos, las crucifixiones son algo casi cotidiano. Pero esta va a cambiar el curso de la historia. Jesús de Nazaret es ejecutado por afirmar que es rey. Desde ese momento, todo el proceso de caminar hasta el lugar de la ejecución portando la cruz y todo el dolor que soporta es el punto central de la devoción cristiana. La Biblia dice que un soldado romano clava su lanza en el costado de Jesús. Se cree que María, la madre de Jesús, y María Magdalena presencian la crucifixión. Pero la mayoría de sus seguidores más cercanos no está allí. Tienen miedo de ser los siguientes. Tras la crucifixión, a los apóstoles les aterraba que pudiera ocurrirles lo mismo. 50 días después, la Biblia nos dice que Jesús se alza de entre los muertos y asciende al cielo. Cuando regresa junto al Padre en el cielo, la ascensión es una nueva pérdida. Lo pierden por segunda vez. Jesús dice a los apóstoles: no os preocupéis, voy a estar con vosotros. No podéis venir conmigo, pero esperad a que venga el Espíritu Santo, el abogado. Él es quien va a ayudaros. Jesús había prometido a sus seguidores más cercanos, estos 12 hombres, que ellos continuarían su misión. Antes de la ascensión, ordenó a los apóstoles que no abandonaran Jerusalén, que le esperaran allí. Desde aquella promesa no habían tenido noticias de su Mesías. Creo que debían estar un poco asustados porque habían perdido a su maestro. En la Biblia, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que, privados de su líder, se reúnen para rezar y pedir dirección. Debieron quedar totalmente devastados por la crucifixión. Debieron pensar que todo se había acabado, que había llegado el fin. Se reúnen el día de la festividad judía del Shavuot, Pentecostés. Debía parecer un extraño grupo de marginados de quien nadie habría pensado que iban a dejar huella en la historia. Los 12 que Jesús elige para ayudarle son un grupo muy interesante de hombres. Hay diferentes tradiciones que los relacionan con la familia de Jesús. Algunos de ellos, quizá la mitad, tienen lazos de parentesco de una forma u otra. Judas Tadeo, Santiago el Menor y Simón el Celote podrían haber sido hermanos. No eran cultos, no eran importantes, no pertenecían a la élite política, no pertenecían a familias importantes. Eran pescadores, recaudadores de impuestos. E inicialmente nada hacía pensar que tuvieran un gran futuro por delante. Todos eran hombres adultos cuando reciben esta extraordinaria llamada. Ahora son los seguidores de una secta radical sin líder.
Jesús había predicho su propia muerte. Aparentemente había vuelto de entre los muertos y había desaparecido de nuevo. ¿Y ahora qué? Jesús les había prometido una señal, pero no les había dicho cuándo llegaría. Entonces de repente todo cambia. El día de Pentecostés, ¡boom!, sucede. Mientras están rezando, de repente oyen un ruido, como una fuerte ráfaga de viento. Según los Hechos de los Apóstoles, una presencia sobrenatural llena la habitación mientras el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Los apóstoles están reunidos y aparecen esas lenguas de fuego que entran en la habitación. Y cada una de esas lenguas de fuego toca a uno de ellos. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se dice que estos reciben un don milagroso, la capacidad de hablar todas las lenguas del mundo. Los discípulos de Jesús, a pesar de no ser hombres educados, empezaron a hablar en las distintas lenguas del mundo. San Agustín mencionó que los apóstoles también hablaban armenio. Este es uno de los detalles de la tradición que siempre enfatizan más los armenios cuando se habla del milagro de Pentecostés. Esto es lo que van a necesitar para extender la palabra de Jesús por el mundo. Debía haber muchas cosas que les preocupaban. Una de ellas era el idioma. Y una de las cosas más asombrosas de Pentecostés es el llamado don de lenguas. Y es una gran transformación, supongo, en cuanto a la confianza en sí mismos de los apóstoles. Creo que debieron quedar realmente estupefactos, pero también entusiasmados y eufóricos, porque lo que les había dicho Jesús realmente estaba ocurriendo. Ya no tienen miedo, de repente lo entienden todo. Ahora sabemos por qué hemos seguido a este Cristo durante 3 años. Ahora sabemos exactamente por qué nos dijo: id hasta los confines de la tierra y predicad mi palabra. Para estos pescadores y recaudadores de impuestos, levantarse y dejar atrás todo lo que conocían y marchar a partes del mundo que no habían visto nunca y no podían imaginar, debió ser a la vez excitante y aterrador. Según la leyenda, finalmente 3 hombres parten hacia el norte. Judas, a quien también llamaban Tadeo. Era el más afectuoso de ellos. Era muy alegre. Infundía alegría en la gente y era un hombre de gran corazón. Un misterioso apóstol llamado Santiago el Menor, quizá por su corta estatura. Es importante saber que hay conexiones familiares entre los apóstoles. Unos dicen que era hermano de Judas Tadeo, otros que era el hermano de Jesús. Y por último el apóstol Juan, que podría haber sido especialmente querido por Jesús. Se cree que él era el discípulo amado, el apóstol sin nombre que apoya la cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. Predicando en Jerusalén, atraen la atención no deseada de las autoridades romanas. Este nuevo ministerio de predicación empieza a tomar impulso en Jerusalén. Durante unos meses después de Pentecostés, Jerusalén debió ser un lugar difícil para cualquier seguidor de Jesús. Y ahora sus seguidores tienen de repente la seguridad necesaria para empezar a predicar a todo el mundo. De modo que los apresan y les dicen que dejen de predicar. Los apóstoles están encerrados antes de dar comienzo a su misión. Y según los Hechos de los Apóstoles, la verdadera razón es la envidia. Pero la Biblia relata que un acto de intervención divina los libera. Un ángel llega durante la noche.
Y ese ángel les abre la puerta y les ordena que salgan, específicamente para que continúen predicando a la gente. En ese momento deben sentir que tienen la energía y la fuerza necesaria para cumplir su misión. El ángel les ordena: marchad y extended la palabra. Fue un momento muy especial. Según la leyenda, Judas Tadeo, Santiago el Menor y Juan emprenden camino hacia el norte. El compromiso con su fe les costará a 2 de ellos la vida. El hecho de que estén dispuestos a ser martirizados define a su vez qué es este cristianismo. Garni, Armenia. Este antiguo templo helénico es un testimonio del culto que se rendía en Armenia antes del ascenso del cristianismo. Fue construido en el siglo I, en el tiempo de los apóstoles. Es el único templo que sobrevive a la conversión oficial de Armenia al cristianismo en el año 301. En el siglo IV, un noble armenio, Gregorio el Iluminador, fundó este monasterio no muy lejos. Tallado en roca viva, se asienta sobre una antigua fuente considerada sagrada desde antes del cristianismo. Este monumento histórico, llamado Gehardabank, que significa monasterio de la lanza, albergó en otro tiempo una reliquia de incalculable valor para los armenios, que reivindican una conexión directa con los apóstoles. Por todo el monasterio, tallas y relieves representan este tesoro, el objeto más sagrado de la iglesia armenia. El original se guarda actualmente en el tesoro de la iglesia de Echmiastin. Los cristianos armenios creen que la reliquia es la lanza que el legionario clavó en el costado de Cristo. Según la tradición armenia, Judas Tadeo llevó consigo la tristemente célebre reliquia hasta allí desde Jerusalén. Aquí tenemos una de las reliquias más importantes, yo diría que la más importante de la iglesia armenia. La lanza la trajo el apóstol Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. La lanza de Echmiastin es una de las al menos 4 reliquias supuestamente identificadas como la Santa Lanza. Pero para los cristianos armenios, su autenticidad es cuestión de fe. Dicen que el apóstol la llevó al norte y que allí se quedó para siempre. Llevar el cristianismo más allá de Jerusalén era un empeño arriesgado. La situación era muy peligrosa para ellos y la persecución era muy intensa. Sus vidas corrían un peligro real. Judas Tadeo es el primero en partir. Según la leyenda dorada, se dirige al norte, hacia Edesa, para cumplir la promesa de Jesús al rey Abgar. Viajar en los primeros siglos de nuestra era, incluso durante partes de la Edad Media, era muy peligroso. Sobre todo porque no tenías ni idea de qué te ibas a encontrar y no había necesariamente leyes en todos los territorios. En los evangelios se percibe la urgencia de que esto es algo que hay que hacer, de que no es una situación normal. Bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles partieron hacia diferentes naciones. No todos se apresuran tanto en partir. Algunas fuentes dicen que Santiago el Menor también se dirigió al norte, hacia Siria.
Otras ponen en duda que llegara a abandonar Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles dicen que Juan permaneció en Jerusalén consolidando la iglesia en la ciudad. Este fue el nacimiento de la cristiandad como movimiento global. Y se desarrolló la idea de que los apóstoles debían predicar tanto a los judíos como a los no judíos. Fue un giro revolucionario e inesperado que hizo de la cristiandad lo que es hoy. En Edesa, el rey Abgar continúa enfermo y sigue esperando al emisario que Jesús prometió enviarle. El apóstol Judas Tadeo viaja a la corte del rey de Edesa y finalmente puede encontrarse con él. Y cuando llega, Abgar le dice: tengo este paño. Y Judas Tadeo le responde: ahora voy a curarte. E instantáneamente, al ponerse el paño con la imagen del rostro de Jesús sobre la piel, el rey queda curado. La leyenda del siglo IV llama al sanador simplemente Tadeo. Algunas fuentes afirman que es Judas Tadeo el apóstol. Otras dicen que podría haber sido otro discípulo con el mismo nombre. Cuando el rey Abgar se cura, por supuesto se produce la conversión de su familia, especialmente de su hija Sanduk. Esta es una tradición que se repite mucho en las historias de los apóstoles. Un rey se convierte, acepta el cristianismo, recibe el bautismo y su familia le sigue. Su esposa lo sigue, sus hijos lo siguen y en algunos casos el rey renuncia a la corona y sigue al apóstol. Si realmente existió, la llamada imagen de Edesa se ha perdido. De acuerdo con la Iglesia Apostólica Armenia, los viajes de los apóstoles no terminaron aquí. Este lugar, cerca de la frontera entre Turquía y Armenia, sigue siendo el destino de una peregrinación. Fieles cristianos peregrinan hasta aquí para contemplar el monte Ararat, la imponente montaña de 2 picos, donde la Biblia dice que se posó el arca de Noé. Los peregrinos atan cintas y colocan piedras para dejar su marca. Según una tradición muy respetada en la Iglesia Apostólica Armenia, este es el lugar donde 2 apóstoles se encontraron hace casi 2000 años. Desde allí se puede ver claramente el monte Ararat. Este es el lugar donde se encontraron Judas Tadeo y Bartolomé. La tradición local cuenta que el azar reunió a Judas Tadeo con su compañero Bartolomé en este lugar. En realidad hay un buen número de historias en las que los apóstoles se encuentran en diferentes lugares. Si utilizaban las carreteras existentes, y con suerte algunas de ellas eran carreteras romanas bien mantenidas, realmente existía la posibilidad de que se encontraran en un lugar u otro y uniesen fuerzas para fortalecer su ministerio. Me puedo imaginar lo duro que fue, sobre todo cuando tuvieron que viajar a Armenia, un país tan misterioso. Armenia es un país montañoso, está situado en tierras altas que a veces son difíciles de atravesar. Podían capturarlos camino de Armenia, podían torturarlos camino de Armenia. Y me imagino que fue una decisión muy difícil,
venir a predicar a estas tierras extrañas. En el siglo I, la antigua Armenia estaba situada entre dos imperios. Recibía la influencia tanto de Roma como de Partia. Podemos considerar a Armenia como una tierra muy rica. Y no solo una tierra rica, sino también diversa, porque numerosos pueblos pasaron por Armenia y vivieron allí. Sirios, judíos, armenios y también griegos. Era una especie de crisol cultural. La Iglesia Apostólica Armenia sostiene que los apóstoles tuvieron aquí un extraordinario éxito. Hicieron numerosas conversiones y fundaron congregaciones, sentando las bases de lo que se convertiría en la primera nación que adoptó oficialmente el cristianismo en el mundo. Consideran la misión de Judas Tadeo y Bartolomé en Armenia como el nacimiento de la Iglesia que ha sobrevivido hasta el día de hoy. También hay historias que dicen que Bartolomé continuó extendiendo el Evangelio hacia el este. Dos estudiosos del siglo IV dicen que en un principio Bartolomé fue a la India y desde allí empezó a avanzar de regreso hacia el oeste. Fue apresado y torturado en Hierápolis, situada en lo que hoy es Turquía, junto al apóstol Felipe. Según el texto apócrifo de los Hechos de Felipe, son castigados por orden de un gobernador que está furioso porque Felipe ha convertido a su esposa. Ordena que los dos apóstoles sean torturados. Felipe y Bartolomé son colgados cabeza abajo. Felipe continúa predicando desde la cruz, incluso cuando la muerte está cerca. Sus palabras atraen a una multitud y su mensaje prende en ellos. La gente está tan conmovida que exigen que se libere a los apóstoles. Para Felipe es demasiado tarde, pero la leyenda dice que Bartolomé consigue escapar con vida. Por el momento. Después de encontrarse a los pies del monte Ararat, Judas Tadeo y Bartolomé parecen cosechar un extraordinario éxito en Armenia, realizando nuevas conversiones y formando congregaciones. Pero el éxito tiene un precio. Según la leyenda, Bartolomé convierte a otro rey armenio. Pero esa conversión le va a costar la vida al apóstol. Es ejecutado por orden del hermano del rey. La historia del martirio de Bartolomé no está en la Biblia. Solo existe en leyendas y relatos apócrifos, y es muy discutida. Bartolomé fue desollado vivo. Esa fue su forma de martirio.
En todas las versiones es un acto brutal, grotesco y despiadado. Mientras le cortan tiras de piel y empiezan a arrancársela, la imagen debería ser absolutamente horrible, pero por supuesto, el apóstol permanece inmutable. No parece sentir ningún dolor. Su terrible fin queda reflejado en las profesiones que le honran hoy en día. Todavía es venerado como santo patrón de los curtidores y los carniceros. No sufre ninguna agonía mientras lo desuellan, porque resistir la tortura es un punto esencial de su santidad. Mientras tanto, en Jerusalén, según la epístola a los Gálatas, Juan se convierte en uno de los pilares de la iglesia cristiana primitiva. Pero bajo el reinado de Herodes Agripa I, que comienza en el año 41 después de Cristo, los cristianos son perseguidos y deben evitar a las autoridades en todo momento. Finalmente, Juan deja Jerusalén y se dirige supuestamente hacia lo que es la Turquía moderna. Tras sus éxitos en Armenia, la leyenda dice que Judas Tadeo une sus fuerzas a las de otro apóstol. Algunas fuentes afirman que Judas Tadeo y Simón podrían haber sido hermanos, un equipo nato. Su historia nos ha llegado a través de la Leyenda Dorada, una colección medieval de hagiografías o biografías idealizadas de santos. La historia dice que estos dos apóstoles se internaron en lo que hoy en día es Irán. Simón y Judas Tadeo, que habían estado predicando por separado, se reúnen en Persia. Aquí no tendrán una recepción calurosa. Según cuenta la leyenda, su misión tendrá un fin sangriento. Al poco de reunirse en Persia, se encuentran con un general que va a conducir a su ejército a la batalla. El general manda el ejército de un rey local. Y está muy nervioso, porque sus dioses y sus magos le han dicho que esta batalla va a ser larga y sangrienta y tendrá un resultado funesto. Los apóstoles le dicen, todo va a ir bien, la paz es inminente. Pero los magos del general no sienten ninguna simpatía por los apóstoles. Son Zaroes y Arfaxad, dos magos maléficos que según la leyenda dorada se enfrentaron a los apóstoles por todo el mundo. Ya antes habían sido expulsados de África por el apóstol Mateo. Los magos dicen, no, habrá una batalla con gran mortandad en ambos bandos. Los magos y los apóstoles se enfrentan en una lucha de poder. Y por supuesto, el general se debate entre estas dos premoniciones. Así que dice, vamos a ponerlos frente a frente y veamos qué es lo que ocurre. Los magos dicen que la batalla comenzará al día siguiente. Los apóstoles dicen que no habrá batalla. Y el general dice, aquellos que se equivoquen serán castigados, de modo que todo dependerá del resultado de esa batalla. Al amanecer del día siguiente dice la leyenda que la profecía se cumplió. Llega un mensajero. ¿Trae una declaración de guerra o una oferta de paz? ¿Desacreditará la noticia a los magos o a los apóstoles? Es la rendición. Los enemigos deponen las armas. Reina la paz en el campo de batalla. Los apóstoles tenían razón. Los magos van a tener que responder por esto. El rey convoca a los apóstoles y a los magos. Está furioso. Los magos quedan desenmascarados como unos charlatanes. La historia dice que el rey llama a su verdugo.
Los magos deben ser ejecutados. Pero los apóstoles intervienen. Exigen al rey que detenga la ejecución de inmediato. Le dice que ellos son mensajeros de paz, que nadie debe morir hoy. Pero antes del desenlace de la historia, la compasión de los apóstoles, su petición de clemencia para los magos, demostrará ser un error mortal. Provincia de Syunik, Armenia. Los visitantes de este lugar recorren 6 kilómetros por el aire en el teleférico más largo del mundo para visitar el monasterio de Tatev, encaramado sobre una garganta del río Borotán. Este monasterio ha sido una fortaleza de la cristiandad armenia desde hace más de 1000 años. Está edificado sobre las ruinas de una iglesia del siglo IV. Toma su nombre de un discípulo del apóstol Judas Tadeo, que habría evangelizado Armenia en el siglo I antes de reunirse con su compañero. La leyenda dice que estos dos apóstoles convirtieron a más de 60.000 armenios. Los otros apóstoles que partieron hacia el norte no tuvieron tanto éxito. Juan no parece haber viajado mucho. No nos han llegado muchas historias de sus viajes, por lo que se enfrentó a menos conflictos. Pero forma a su alrededor una iglesia muy leal. Pero ningún apóstol pasa desapercibido por mucho tiempo. Cuando Juan abandona Jerusalén, se dirige al norte, hacia la ciudad griega de Éfeso, localizada en la actual Turquía. Allí recibe una calurosa recepción y establece los cimientos de la iglesia emergente. Pero la coronación de un nuevo emperador intolerante en el año 81 después de Cristo hace cambiar la situación drásticamente. El apóstol Juan es apresado y torturado, aunque no ejecutado. Es condenado al exilio en la isla griega de Patmos. Se dice que allí Juan dedica su tiempo a escribir un texto apocalíptico, el libro de las revelaciones. San Juan ya es un anciano. De hecho, fue el más longevo de los apóstoles. Vivió casi hasta el año 100. Juan, por supuesto, es el único apóstol que no sufre martirio. La historia dice que al morir de muerte natural, algo muy inusual, ascendió al cielo portado por unos ángeles. Santiago el Menor no tuvo tanta suerte. Fue un enigma en vida y un misterio en la muerte. El historiador judío Josefo dice que Santiago, el hermano de Jesús, identificado por algunos como Santiago el Menor, murió lapidado mientras predicaba en Jerusalén en el año 62 después de Cristo. Según la leyenda dorada, Simón y Judas Tadeo tuvieron un éxito mucho mayor en su misión, pero hubo víctimas. Sandukt, una princesa armenia que había renunciado a la corona para seguir a Cristo, es ejecutada. Pocos días después, Judas Tadeo y Simón son apresados en la misteriosa ciudad de Samir, localizada en lo que hoy es Irán. Allí los llevan a un templo pagano dedicado al sol. La historia cuenta que allí los esperan los dos magos, los viejos enemigos de los apóstoles. Y los llevan al Templo del Sol,
donde les ordenan, por supuesto, que adoren a los ídolos. Los magos insisten en que los apóstoles deben adorar a las estatuas de los dioses locales. La historia va a dar un giro mortífero cuando aparece un ángel del Señor. Judas y Simón se ven enfrentados a un terrible dilema. Se les aparece un ángel y les dice, tenéis que elegir. ¿Queréis salvar a toda esta gente? O podéis condenar a toda esta ciudad a muerte. Si los apóstoles lo quieren, el ángel matará a todos los habitantes de la ciudad. O bien, Simón y Judas pueden salvarlos a todos y aceptar su propio martirio. Y por supuesto los apóstoles eligen ser martirizados, eligen la salvación de la población y no la suya propia. No quieren tener sangre en sus manos, eligen la muerte. Pero la historia cuenta que primero expulsan a los demonios que habitan en los ídolos locales. Ordenan a los ídolos que escupan a los demonios que han estado viviendo en su interior. Y salen de ellos dos pequeñas formas negras que inmediatamente destruyen las estatuas y huyen volando con gritos escalofriantes. Pero los magos aún tienen un truco en la manga. Infunden en la población de la ciudad la ira y el odio contra los apóstoles por la destrucción de sus ídolos. Los apóstoles sobreviven al enfrentamiento en el templo, pero la leyenda dorada cuenta que entonces el pueblo de Samir se vuelve contra ellos. Simón y Judas Tadeo aceptan su destino, a veces llamado la palma del martirio, que simboliza el triunfo del espíritu sobre la carne. En sus momentos finales, las últimas palabras de Judas a Simón son: «Veo al Señor que nos llama». Cuando los apóstoles han sido despedazados y se ha cumplido su martirio, estalla el caos. Zaroes y Arfaxad encuentran su fin. Y hay relámpagos y una luz cegadora y truenos ensordecedores y el templo del sol se rompe en 3 partes. De repente, estalla una tormenta de rayos que acaba con los 2 magos. Los fulmina. Y no queda nada más que carbón. Casi 2000 años después, las historias de los apóstoles y de Sandukt siguen vivas en el corazón de la Iglesia Apostólica Armenia. Judas Tadeo es consagrado como iluminador de Armenia. Junto con su compañero, el apóstol Bartolomé. Se recuerda a la princesa Sandukt
como mártir de la Iglesia Apostólica Armenia y como su primera santa. Sus reliquias son conservadas como tesoros. Los armenios son, creo, gente muy tradicional. Hoy en día todas estas leyendas siguen siendo muy actuales. La Iglesia armenia afirma descender en línea directa de los apóstoles. Casi 2000 años de tradición. Judas Tadeo es el primer iluminador de Armenia. La Iglesia Apostólica Armenia es verdaderamente apostólica porque fue fundada por un apóstol. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que partieron hacia el norte siguen siendo una mezcla de relatos de la Biblia, leyendas y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del viaje de la cristiandad, desde los seguidores más cercanos de Jesús a la fe que profesan en el mundo, más de 2000 millones de personas.